Sí, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Buitrago, ingeniero en sistemas, además 3 técnicos medios y una vida muy laboriosa. Quiero confesar que soy humano, no soy un clon. Algunos tal vez pensarán, ¿será peor o mejor el clon de Fernando Buitrago? Pero por ahora, y no sin entender de que alguien puede tener el deseo de clonar a quien sea. Por ahora soy humano. Bienvenidos todos. Este es el programa Buitrago Vertical que se transmite desde Buena Radio, una radio que procura tener contenidos de calidad, educativos. Bienvenidos todos los que nos están siguiendo de TikTok. Recuerden que hoy en la noche, a las 8 de la noche, hora de la República Dominicana, tenemos un especial de BRICS y Cuba. Vamos a analizar la relación que tienen los BRICS en Latinoamérica como tal y sobre todo, qué puede pasar con Cuba. 8 de la noche, República Dominicana, hora de República Dominicana, en el canal de Buitrago Vertical. Y lo vamos después a reproducir por Buitrago Vertical y también por Buena Radio. Denle like, compartan, inmediatamente regresamos. Por favor, Sebastián. Sí, hola. Da miedo, da temor. Por ejemplo, quien le habla, Fernando Buitrago, es ingeniero en sistemas. Me gradué al final de los años 90 y del siglo, o en el medio, no recuerdo muy bien. Y ya en aquella época se estudiaba la inteligencia artificial y profundamente la capacidad que tenían los algoritmos. El algoritmo, por ejemplo, lo voy a explicar por arribita, los algoritmos básicos es una serie de diagramas de curso que tú le das que se puede tomar hasta más con tu propia vida. Por ejemplo, te levantas o sonó el despertador, decides, ¿me levanto o no me levanto? Si me levanto, va para un lado. Si no me levanto, reprogramo reprogramar el despertador para 5 minutos más adelante. Y vas tomando decisiones. Hora de desayunar. ¿Está listo el desayuno? Sí, no. Si es sí, puedes desayunar. Si es no, entonces toma de decisiones. Y los algoritmos no son más que datos y preguntas. Y según las respuestas, las diferentes respuestas, el programa va decidiendo qué hacer. Siempre ha sido así el mundo de los algoritmos. Sin embargo, recuerdo que un día en la universidad, ¿cómo se llamaba aquel profesor? No recuerdo cómo se llama el profesor. Tenía un nombre raro. Dijo, pronto olvídense, estábamos estudiando informática, yo soy ingeniero en sistemas. Pronto olvídense de hacer programas tan eficientes porque las computadoras tendrán alta capacidad en kilobytes, en memorias, en RAM, en bla, bla, bla. Y nosotros que tratábamos de programar chips, para nosotros lo que se llama el conteo del reloj de los procesadores era ahorrar el conteo del reloj, era importantísimo. Sin embargo, aquel profesor que estaba mejor informado que nosotros, Universidad IPSAE, le llaman todavía CUJAE, en Marianao, Ciudad de La Habana, en pleno periodo especial. Mucha crisis en Cuba en ese momento. Ya pronosticaba una explosión en capacidad de la data. Cuando aquello andábamos con disquete, yo comencé cuando las cintas magnéticas, que se usan todavía, las cintas magnéticas, pero habían unos discos duros grandes así, grandísimos, unas salas grandes que ustedes la pueden ver en la película, lo podemos ver en el filme Juego de Guerra, un filme viejo. Y los discos aquellos tenían 100 megabytes. 100 megabytes. Aquellos, y eran unos discos que pesaban, grandísimos. En Cuba después los separaron para hacer antenas. Y miren cómo todo ha avanzado. A medida que avanza la tecnología, el hardware, que es la parte física, el hardware avanza, o sea, se puede meter más en menos. De pronto ahora tú tienes disquitos pequeñitos así, que tienen alta capacidad de concentración de data, que tú puedes poner mucha data. Antes los disquetes se llamaban disquetes de 360, porque admitían
360 kilobytes. Ese es el tamaño hoy de una imagen en WhatsApp. O sea, si nos vamos hacia atrás, debíamos tener entonces un disquete de los de 3,5 pulgadas para acumular una imagen de lo que se lleva hoy en WhatsApp. O sea, a medida que hay hardware, hay que adaptar el software, que son los programas, y eso hace que a la vez, con la velocidad de las propias computadoras, las investigaciones se aceleran. Lo que antes tú te demorabas mucho para procesar una investigación, disculpen, sí, vamos a una pausa. Silenciador. Debía haberlo puesto en silenciador. Sí. Déjame conectarme. Estábamos hablando que la capacidad de procesamiento se acelera y por lo tanto las investigaciones sobre precisamente las computadoras, el software, hardware, se aceleran altamente. Ya cuando aquello existía, la inteligencia artificial, de cuando aquello. Cuando yo me gradúo, fueron al final 7 años, cuando yo me gradúo ya existían programas de simulación. Por ejemplo, habían lo que le llaman una asignatura que se dio en dos partes buenísimas, modelación económica matemática. Y después al final de la carrera estaba la simulación. ¿Qué cosa es la simulación? Mediante la modelación económica matemática. Por ejemplo, usted necesita está preparando un supermercado y necesita calcular cuántos cajeros, cuántas cajas registradoras, cobradoras necesita en el supermercado. Eso se hace mediante estudios de modelación, razón de llegada, estadísticas. Se hacen pruebas una detrás de la otra, hasta que esas pruebas te arrojan, tú en tal época o por la mañana vas a necesitar tantos cajeros, en total tanto, y tú programas todo en base a lo que te dice la modelación económica matemática. Esos datos, antes tú los tenías que calcular a mano, después con computadoras lentas, pero ahora, tú puedes incluso correr un programa que te cree data para simular el problema, que es cuántos cajeros tú necesitas, físico, y cuántos cajeros llenos, porque vamos a los supermercados y vemos a veces que hay 5 personas, pero hay 10 cajeros, hay 10 cajas vacías. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que estoy esperando, pero hay 10 cajas vacías? Bueno, tal vez hicieron un estudio de que a ellos les sale más barato que tú hagas una cola en Cuba, o sea, que el cliente espere un poco antes de tener que contratar a un cajero. Eso es así. Lo mismo, por ejemplo, si usted es alcalde en una ciudad, no en la que yo vivo, donde hay un desastre de alcalde, el peor posiblemente en América, pero en cualquier alcaldía donde usted tenga un parque de camiones recolectores de basura, usted tiene un problema que es cantidad, jugando de que usted tiene, no sé, 100 camiones de basura, hay una ciudad donde recoger la basura, tienes que pasar por cada calle, cuáles son las rutas preferidas donde se ahorre combustible y se ahorre hora hombre, o sea, recorrido. Todo eso quien te lo resuelve es la modelación económica matemática, posiblemente en otras universidades en el mundo entero se llame de otra manera, pero en Cuba, donde yo estudié, se llama así. Eso nos permitió incluso, estando ya en República Dominicana en el año 2003, participar precisamente en la planificación del transporte de los Panamericanos Santo Domingo 2003.
Estuve trabajando ahí precisamente porque traía esos conocimientos. Y la simulación ahora es hasta gráfica. O sea, si en aquella época que yo me gradué, los software ya estaban adelantados, imagínense ahora, con la velocidad de procesamiento que hay, todo esto de las generaciones, la capacidad que tienen los chips, las computadoras, que ahora en un chip tú tienes varios núcleos actuando en paralelo, con una eficiencia increíble. Y tú puedes, en aquella época, ya tú podías poner varias computadoras en paralelo a procesar una misma tarea. Ahora eso se ha multiplicado. Y la capacidad de almacenamiento se ha multiplicado. La velocidad de procesamiento, todo se ha multiplicado. Un buen día, una serie ha sido una evolución. Todos los técnicos vamos tomando de los técnicos que pasaron antes. Pero un buen día se rompe el muro que había en esto de la inteligencia artificial. Ya desde hace rato habían software que analizaban bancos de datos. Y estaban haciendo maravillas. Pero ahora surge de pronto la capacidad de la creación en masa. Y hemos llegado desde preguntar no voy a mencionar, pero sí, los voy a mencionar, ChatGPT, Grok, todas estas Geminis, DeepSeek, que son los chinos. Ahora cada empresa está sacando sus propios modelos. Y algunos de ellos open source. Quiere decir, usted puede coger ese código escrito por programadores, como el DeepSeek, y adaptarlo a sus necesidades. Por lo tanto, la capacidad de emprendimiento hoy es infinita. Toda vez que tú puedes preparar a las propias computadoras a que te mejoren el código de los modelos de la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama? Es un crecimiento exponencial y un peligro exponencial. Porque ahora pasamos de preguntar, cuando salió, un día recuerdo que estaba viendo algo y una persona dijo, un retrete. Escoge el color, un programita muy primitivo, hace varios años lo vi. Escoge el color rojo vino. ¿Cuántos tipos de retrete tú quieres que yo te cree? Yo dije 100. Por supuesto que ahí vimos todo tipo de retrete. Rojo vino. Y después me dijo, ¿quieres combinar más colores? Dije, sí. Hasta retretes extrañísimos así, con arcoíris. Hoy, sin ser perfecta, desde el punto de vista de la creación de videos, imágenes, habla. Ustedes ven esto que yo estoy haciendo. Esto ya lo cogen modelos, toman este programa y sacan la voz 95% idéntica. Hasta con respiraciones, y en video hasta las emociones. Lo registran todo porque todo es data. Y los sistemas terminan simulando todo. Esto es un peligro terrible para la humanidad. Porque hasta yo me he visto, que me gusta buscar información, me he visto impulsado a preguntarle al ChatGPT, a Grok, a Gemini, a DeepSeek, a cualquiera, sobre resúmenes de lo que sea. Yo quiero quiero un proyecto, voy a montar un restaurante. Y quiero presentar el proyecto a un inversionista de restaurante. Créame todo el proyecto, por favor. Tú lo lees. Sí, atiéndeme. En la parte de costo, como es un préstamo que le voy a poner a pedir a un inversionista, quiero que me le reduzca a tanto. Y le vas dando parámetros a esa inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial te crea lo que tú quieras. Porque al final le puedes decir, créame, el restaurante completo. Y ya le puedes decir, aunque no salga del todo perfecto, créame un sistema para
controlar el restaurante y el webpage completo para el restaurante. Y crea además un clon mío para ponerlo en anuncio. Y créame además 10 anuncios con el clon mío. Hay fílmicas en internet aterradoras. ¿Por qué aterradora? Porque antes todo esto lo pensaban los seres humanos. De hecho, cuando yo empecé en cómputo, existían los analistas del sistema y los programadores. Los analistas del sistema preparaban todos los algoritmos gráficos para que los programadores lo programaran, nada más. Cuando empecé. Ahora, todo eso te lo hace un IA que tú no conoces. Tú no sabes quién lo construyó. Tú no sabes dónde procesa. Y lo peor, tú no sabes quién está acumulando toda la data de todas tus necesidades e ideas que salgan de lo que quede de tu mente. Y se lo estás regalando a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo más preciado en el ser humano? El pensar. Y ahora hay un grupo de élite. Élite, no estoy hablando de élite económica, sino intelectual. Que a través de los algoritmos nos facilitan la vida, pero embrutecen al resto de la humanidad. Hace muchos años vimos un artículo que decía que los ricos del Silicon Valley mandaban a sus hijos a escuelas no conectadas a Internet. Hoy, los profesionales de verdad usan muy poco el celular y no tienen tiempo para WhatsApp, ni tienen tiempo para Telegram, ni tienen tiempo para TikTok. Simplemente toman el celular, lo guardan en una gaveta y se ponen a crear incluso las diferentes formas de cómo dominar el mundo, de cómo dominar a las masas. Yo tengo que hacer una crítica muy puntual. Hay un político en la República Dominicana que es un ser pensante, que en su primera comparecencia, él creó cuando estuvo gobernando aquí un expresidente. No voy a mencionar el nombre para que no crean de que estoy politizando, sobre todo porque en República Dominicana el sistema es entretener a todo el mundo con campañas electorales eternas. Siempre se está en política. Creo que en todos los países de Latinoamérica es igual. Y él, a pesar de crear escuelas del país tecnológicas, llegó, puso una robot. Le prepararon las respuestas a la robot. Ojo. Prepararon, organizaron un diálogo de este expresidente con un robot. Porque ese mismo robot conectado a la internet hubiera dado a las preguntas de él otra respuesta totalmente diferente. Por eso cuando salimos de ahí, nosotros hacemos periodismo en la República Dominicana. Yo me conecté con diferentes inteligencias artificiales le planteé las mismas preguntas y era todo lo contrario a lo que decía el expresidente. En ese momento lo fustigué personalmente, porque en vez de confiar en el talento local, habló de que iba a traer unos ingenieros de la Universidad de Massachusetts. Y la pregunta es, ¿tú creaste estas universidades o centros tecnológicos especializados en tecnología hace 20 años? ¿Cómo es que después de 20 años, para tratar estos temas, no vayas a la búsqueda de tus propios profesionales? Hoy, ahora están en otro foro aquí hablando de inteligencia artificial y el gran peligro de la inteligencia artificial, que para mí, junto al teletrabajo, son dos peligros para la humanidad. Es que ya hay mucho que se puede clonar. El ser humano está en muchos aspectos quedando obsoleto. Porque hay muy poca élite de preparados para las labores del pensar. El pensar fue el que
el pensar más la casualidad o la casualidad y de pronto el pensar fue el que formó al hombre. Hoy no somos simios porque pensamos. Hoy no somos hormigas ni tiburones porque pensamos. Y la inteligencia artificial que llegó para quedarse, porque hay cosas que hay que saber que están ahí, como la rueda, cuando los fenicio era, le inventaron. La rueda quedó para quedarse. Ah, que haya gente que inventó la rueda para hacer guerra, ese es un uso de la rueda. Pero la rueda como invento está bien. La inteligencia artificial llegó para quedarse. En un viaje que hicimos por los Estados Unidos, un viaje maravilloso, porque me permitió conocer. He hablado varias veces de ese viaje porque yo fui a conocer, no a disfrutar. Disfrutar y conocer son cosas diferentes, pero se pueden mezclar. Entramos a una plaza y había un cine. Y en ese cine de pronto dije, ¿y las que cobran el ticket? Me dijo, no, eso no se usa. Eso ya tú lo compras por internet. Imagínense que ese cine tenía 3 empleos, ya no está. Y entonces los empleos van a variar. ¿Por qué? Porque de pronto los empleos ya quedan obsoletos. Y ahí vienen las grandes interrogantes de por qué yo estoy hablando de esto. Por ejemplo, el llamado Customer Support. Tú tienes un problema con la luz. Tuviste un apagón en el barrio. Y entonces te conectas, ya sea teclado o ya sea hablando, te conectas a la central del proveedor. Oh, y es un robot. No es robot de un autómata, no, es una cajita, un aparatico, un programa con una voz. Y de hecho, puede haber ya un trabajo que aquí está masificado en toda Latinoamérica, que es precisamente los Customer Support, las grandes salas de operadores que cubren las necesidades de los clientes, ya sea en telefónicas, en automotriz, en lo que sea. Entonces lo están cambiando por robots. Robots que tú entrenas, lo entrenas hasta con emociones. Y conversan contigo con emociones. Y si arriba de eso tú lo consultas 2 o 3 veces, ese programa es capaz de aprender cuáles son tus emociones y adaptarse a contestar según tus necesidades, según como a ti te guste. Si te gusta un chiste o tú le haces un chiste, el programa dice, le gusta. A ese cubano dominicano le gustan los chistes intercalados. Hazme favor, ten 1000 chistes disponibles la próxima vez que llame. Y en este punto estamos, ¿eh? En este punto estamos. Personalmente, no sé cómo se sentirían ustedes si mañana el que se sienta aquí y cuando Sebastián, en vez de decirme por estos auriculares viene el intro, no sé qué, que es su trabajo, le dé play a un programa y corre el programa y aquí aparece un clon igualito a mí, hasta con medio afeitado. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que mañana ni Sebastián hace falta. Me clonan a mí, pero después clonan al máster. Hay estudios que todo está robotizado. Las cámaras se mueven según quien está hablando, hacen su zoom, sacan los advertisements. La pregunta es, ¿y todos los trabajadores que trabajan con eso? Y no podemos desechar la posibilidad de que si ya está creado, ¿por qué no lo vamos a crear? Y ahí viene entonces temas muy sensibles que tienen que ver con la ética y con las regulaciones por ley, porque vamos para allá. Y si de pronto el clon mío se equivoca y dice una mala palabra, que tal vez está en la base de datos, pero yo soy programador, los errores de programación existen. Hay aviones que se han caído porque falló el software. Falló el software. La legislación está preparada para eso. Si mañana la radio decide clonarme y que este programa lo haga un clon, y este programa ofende a alguien como para ser sometido a la justicia por difamación e injuria,
¿A quién van a someter? No era yo. Sí, pero es un clon tuyo. No era yo. ¿Qué dice la legislación? Es al humano al que tú le pones la pena, no a su clon. Y ahora viene la campaña electoral en la República Dominicana, como se va a dar en todos los países. Y el mundo tiene que prepararse para el aluvión de noticias falsas. Porque ya todo se clona. Todo, absolutamente todo se clona. Todo, todo, todo. Y si trabajas sobre las emociones, los clones pueden llegar a ser igual o tan eficientes como un ser humano. A la hora de amar, a la hora de ofender. Y eso ya va a escalar. Porque ya hay muñecos sexuales. Y va a escalar. Va a escalar. Cuando estoy hablando de que va a escalar es muñecos con piel, que cuando tú le das un pellizquito te diga, ay, me estás pellizcando el dedo chiquito de la mano derecha. O me estás pellizcando, pellícame. Pero eso existe ya. O sea, no estoy hablando de rayos láser. Hay una película de Bruce Willis buenísima. Buenísima, no sé cómo se llama el filme. Que precisamente la gente está en su casa dormida y hay un mundo irreal que son clones. Todo. Entonces, ahí se incrementa el racismo, se incrementa el ego, porque yo tengo algunas manchitas ya porque yo no soy joven. Pero yo quisiera que el avatar mío saliera sin la manchita. Y con un poco más de pelo también, para que no se vea esto aquí. Y entonces yo conformo el avatar. Y entonces el blanco que quiera parecer mulato, va a poder salir mulato en ese mundo ficticio, lleno de filtros. Y uno hoy lo ve como algo muy, muy, muy jocoso. Vamos a ponerle un filtro para que salga, quítale ese brillo que tiene aquí. Y mañana. Y mañana cuando ese clon te quita el trabajo. ¿Qué modalidades de empleo van a sobrevivir y cuáles van a morir? ¿Quién va a ser más eficiente a la hora de analizar datos de bolsa? ¿Una computadora o un ingeniero que haya estudiado 10 años en eso, con 20 años más de experiencia, 30 años, viendo una computadora y te lo quita todo? Y entonces me puede decir, no, pero que los programadores sí, pero los programadores es una élite pequeña, ¿eh? Comparado con el mundo. Y si todo se empieza a sustituir, si todo se empieza a sustituir y todos los empleos, ya vienen los automóviles autónomos, ya vienen, ya están. Que a mí no me extrañarían que en esa automatización pongan humanoides, como sale en una película de Arnold Schwarzenegger. Humanoides que hablen contigo y te cuenten el chiste, que te diga qué tú quieres, que te diga cuáles son las noticias. Y si averiguan que son muchachas bonitas, que tú eres bastante enamorado, la humanoide tal vez es una muchacha increíble, perfecta. Y la tecnología nos va dibujando un mundo perfecto, pero que nos está volviendo brutos. Hace muchos años existía una web que le llamaban el Rincón del Vago. Oigan el nombre. Y entonces los estudiantes se dieron cuenta que con el Rincón del Vago te resolvía todos los problemas. Entonces ahora hay en el Rincón del Vago. Y el tema del fraude se acelera. ¿Por qué? Porque hay muchos universitarios ahora. Sin querer criticar a los universitarios de hoy. ¿Quién fuera yo con un Geminis o DeepSeek en los 90? Pero ahora hay tutores de lenguaje, que ya el profesor de inglés ya pasó a mejor vida. Ya son robots. Y es cool. Es cool que no sea un humano, que sea un humanoide quien te enseñe inglés. Pero lo peor es que ahora hay traductores que tú no necesitas ni saber idioma. Y todo eso está bien, no soy negacionista, está bien, pero ¿a dónde está? ¿Cuál es la frontera? Incluso la frontera ética. Porque les voy a decir algo. A mí que me atiendan los humanos, ¿eh? Porque yo soy ser humano.
Yo no quiero que me atienda un robot. No quiero que me atienda un robot. No me da la gana, No me da la gana. No me da la gana. A sabiendas de que los robots ya hoy pueden hacer casi lo que el ser humano quiere. Cada país, y no quiero echarle cada país debe tener universidades especializadas en estos temas. Los ministerios de trabajo, por ejemplo, aquí en República Dominicana están muy preocupados por la cantidad de ilegales que hay en los centros de trabajo. Y en Estados Unidos igual están preocupados por la cantidad de ilegales que hay. Y no se preocupan de la cantidad de trabajo, de empleos que van a perder gracias a la IA, que son miles y miles y miles y miles, que unido las nuevas generaciones y parte de estas, nos enfrentamos a una avalancha de cesantía. Porque es un tema de cálculo. A la IA yo no tengo que pagarle TCS, no tengo que pagarle seguridad social, no tengo que pagarle seguro, es un software. Que lo más que puedo hacer, tal vez, sí, porque es contratar a alguien que me entrene a mi IA, que ya eso es uno de los empleos, los entrenadores de los modelos, que son los que trabajan en la creación de todo, porque la IA son algoritmos y tú lo entrenas para dar respuesta. Y lo otro es el teletrabajo. Ve para la casa. Te ahorras en el transporte, te ahorras en la comida, pero tienes horario abierto. Y a veces estás a las 12 de la noche trabajando, sin salir de la casa, sentado en una silla, con un laptop delante, que el laptop está considerado el veneno de la salud, de cuando yo estudiaba en la universidad, porque el laptop te trabaja directamente en contra de la cervical. Casi todo el mundo trabaja el laptop así. Un teclado chiquitico, un mouse chiquito, en vez de tener un buen teclado grande, una pantalla grande y un mouse trackball con una bola en el medio, que es el que yo uso. Casi todos los que trabajan en la casa trabajan con un laptop, asesinando su salud. ¿Dónde vamos a parar? No sé. Sí sé, y lo voy a decir responsablemente, todos los gobiernos del mundo están tarde. Todos, hasta los chinos. Porque la IA trae automatización, trae reemplazo de la fuerza laboral de una manera exponencial, rápida, a millón. Las legislaciones en responsabilidad, en delito, en todo, están todas atrás, todas. Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, África, Asia, todo el mundo está atrás en la legislación para regular la IA. Y mientras todo funcione bien, no hay problema. Tú puedes manejar un carro. Lo malo cuando tú chocas a alguien, cuando atendiste algo y ¡bah! Chocaste. Ahí entonces todo se complica. Y con la IA todo se complica. Y si los seres humanos, para colmo, no entendemos de que para tener estos modelos de IA, llevo ya mucho tiempo hablando, pero creo que es importante. Para tener todos estos modelos de IA, se necesita gran cantidad de energía, corriente, electricidad. Y ese es el otro tema. ¿Cuánta energía se lleva de la vital para nosotros los modelos acceder a la inteligencia artificial? ¿Cuánto le cuesta al mundo tú hacerle una pregunta a ChatGPT o a Grok? Y desde el punto de vista del conocimiento, es muy peligroso que el mundo esté pendiente a lo que te diga ChatGPT, que tienen dueños, a Grok, que tiene dueños, a DeepSeek, para que después no digan que no meto los chinos, que tiene dueños, pero por lo menos ellos tienen código abierto, o sea, uno pudiera revisar y crear tu propio DeepSeek, digo yo, en teoría. Pero los seres humanos le estamos regalando a empresas privadas con objetivos privados, con el objetivo de obtener ganancias a través de nosotros, le estamos entregando no solo nuestra vida, sino que le estamos entregando
lo que nos tienen que contestar y cómo ellos acomodar lo que nosotros pensamos. Ustedes quieren fajarse con Kroc. O sea, cada vez que yo veo a alguien con un dedo de frente, uno, no aspiro a dos, haciéndose gracioso en internet diciendo, Kroc, esta noticia es verdad. Y tú le preguntas a Kroc, tú no te das cuenta que Kroc es un algoritmo hecho por alguien que le falta un tornillo, que está hecho por un equipo, que no sé si el equipo de programadores piensa como él, por un supremacista, un racista, o es que ya nos olvidamos de la mano levantada. Y al algoritmo de la empresa de ese señor es al que tú le estás haciendo preguntas de política. Pero tú serás más tonto, más estúpido, preguntándole al cocodrilo si muerde. Claro que muerde. Entonces, cuando le haces una pregunta, el algoritmo te da no lo que tú quieres, no la verdad, te da lo que quiere que tú tengas como respuesta. Esa es la otra cara de la moneda. Que le estamos entregando toda nuestra data, toda, a empresas privadas que tal vez son nuestros peores enemigos. Porque no nos podemos olvidar que la gente de Meta le vendió toda nuestra data. O ya lo olvidamos. Meta, el Zuckerberg, vendió toda nuestra data. Todo lo que hablábamos, todo lo que pensábamos, dónde estudiamos, todo lo vendió. Venden nuestra data, la venden y nosotros se la regalamos. Sin yo querer poner, hace poco vi a Maduro, hablando de esto, diciendo cada vez que entramos a un programa de eso y le hacemos una pregunta sobre un proyecto, ese programa es así. Y nos roba la idea. Y en Venezuela ya están creando, creo que una universidad o un ministerio para atender la IA, porque la IA va a mandar en todo. En todo. Va a mandar en todo lo que hacemos por la mañana, todo. Los carros autónomos vienen posiblemente a matar el mundo automotriz. La pasión de conducir. Lo viene a matar. Y todo es inteligencia artificial. Y no somos capaces de evitar una guerra. Pero los drones ahora, los drones militares vienen ya con IA. Y bien programados, pueden decir, bueno, ahí hay 2 personas porque noto el calor de 2 personas, por aquí hay 20. ¿Cuál es la toma de decisión? No, tú estás programado para hacer daño. Sí, pero aquí hay armas y hay 2 gente. Y aquí no hay armas, tú estás para hacer daño. Y entonces ahí viene la toma de decisiones. ¿Qué hago? ¿Destruir un búnker con gente? ¿Con 2 gente? ¿O matar personas? La programación es la misma, ¿eh? Para hacer el bien, para hacer el mal. Ese es el mundo que nos viene encima. Estaré tocando este tema desde el punto de vista de la ingeniería y del control social, ni hablar. El que crea en esto de democracia, de la verdad, el que crea demasiado en la prensa,